Saludos internautas, y si nuestra civilización no fuera la primera avanzada en el planeta, podría haber existido una civilización anterior, incluso más avanzada que la nuestra. Esta posibilidad podría parecer lógica. La Tierra tiene una historia de 4.500 millones de años, mientras que nuestra joven civilización industrial tiene apenas 300 años de existencia. A pesar de este corto lapso, hemos logrado desarrollar una gran cantidad de artefactos tecnológicos cuando consideramos vida alienígena o inteligente. Generalmente pensamos en seres fuera de la Tierra en planetas distantes y galaxias remotas. Sin embargo, es plausible que hace millones de años, incluso antes de la llegada de los humanos, haya existido una civilización terrestre, cuyos rastros se hayan perdido a lo largo de este video. Voy a exponerte las evidencias de tecnología antigua. ¿Y qué piensa la ciencia al respecto? Seguramente vas a ver la historia de nuestro planeta de una forma muy diferente. Para que existiera una civilización muy avanzada, deberían haber llegado hasta la industrialización. Los primeros homínidos similares a los humanos surgieron hace más de 3 millones de años, y los Homo sapiens unos 300.000 años. Eso es bastante tiempo para que se haya desarrollado una cultura tecnológica, incluso que haya sucumbido en el tiempo. Deberíamos encontrar sus restos en algún lugar. Aunque pueda parecer absurdo, la comunidad científica se lo ha planteado, e indagar en los registros fósiles, según un estudio científico publicado en el Journal Astrobiology, llamado la hipótesis silúrica, que plantea si sería posible detectar una civilización industrial en el registro geológico. Esta hipótesis da como ejemplo una raza ficticia de reptiles inteligentes y pedos que se hayan desarrollado en la Tierra antes que los seres humanos. Esto se hizo realidad en la serie de ciencia ficción. El Smith, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, le ha resultado fascinante esta idea. Pues hay una parte de la historia terrestre que los niveles de carbono se dispararon y los ecosistemas se destruyeron. Hubo un calentamiento global, y esto sucedió hace 56 millones de años. Se conoce como el máximo térmico del Paleoceno, y Oceno es inevitable encontrar parecidos con nuestra época. El Antropoceno es como si una civilización empezara una industrialización masiva. No hay explicación concluyente a este fenómeno. Una de las hipótesis es que la roca ígnea en el Atlántico Norte se expandió en el sedimento orgánico, calentándolo y liberando carbono. Adam Frank, un astrofísico de la Universidad de Rochester, piensa que si una civilización contaminó la atmósfera, deberían existir huellas geológicas en algún lugar, huellas de sus actividades industriales. Una de las claves es saber con qué frecuencia puede desarrollarse la vida inteligente y cómo ésta puede dar lugar a una civilización industrial. Este estudio es muy importante porque podría tener implicaciones para la futura exploración de otros planetas y la búsqueda de vida inteligente. Sabemos que Venus y Marte fueron habitables un tiempo. Quizá no lo suficiente para dar lugar a una vida inteligente, pero sí para que aparecieran microorganismos. La única manera de saber si existió otra especie inteligente en nuestro mundo es observarnos a nosotros mismos. Una especie inteligente hace mucho ruido, deja desperdicios por todas partes de sus actividades y moldea su entorno. Somos una fuerza geofísica. Nuestra presencia está registrada en los isótopos de carbono, oxígeno y nitrógeno. Si nos extinguiéramos mañana mismo, ¿cuánto duraría nuestro resto? Los fósiles humanos pueden durar cientos de millones de años, y esto es evidente en los registros fósiles y arqueológicos que tenemos. Hasta ahora, muestran una evolución gradual de la vida. Hemos hallado organismos primitivos de hace más de 700 millones de años, y cómo han ido cambiando paulatinamente a vida más compleja, como mamíferos y homínidos de hace unos pocos millones de años. Estructuras y artefactos. Las estructuras humanas, como edificios, puentes y monumentos, son susceptibles a la erosión y la degradación. Pueden ser localizadas por una civilización posterior millones de años después. La tecnología y objetos modernos son creados por el ser humano. Los plásticos y productos electrónicos tienen una degradación más rápida en comparación con otros materiales y duran menos de un ciclo. Aunque sus materiales sí podrían durar unos pocos miles de años, otras herramientas de metal para fabricarlos
podrían ser hallados con evidencias indirectas millones de años después, como cambios drásticos en el clima, anomalías en los sedimentos o rastros de desechos nucleares. Cuanto más tiempo dure una civilización tecnológica, más fácil será hallar sus restos en el futuro. Si una civilización tecnológica apareció fugazmente hace 56 millones de años y fabricó inventos tecnológicos, puede que no haya ningún resto que podamos recuperar. Sus elementos se habrán fundido con el entorno o se habrán convertido en otra cosa. Deberíamos hallar proporciones de isótopos, por ejemplo, el plutonio 244 tiene una vida media de 80 millones de años, o incluso el curio 247 indicaría la presencia de una huella nuclear, y podrían estar enterrados a mucha profundidad en el fondo del océano. En cuanto al efecto que producimos en el medio ambiente, estamos quemando continuamente más de 500 millones de toneladas de carbón, el petróleo y el gas natural. Esto puede alterar la proporción de carbono 12 y 13 en las plantas, que podría ser localizado durante millones de años. Los fertilizantes que usamos en la agricultura con base de hidrógeno pueden detectarse en el registro fósil durante más de 1.000 millones de años. Lo que te voy a contar ahora es fascinante, pues representan los artefactos que evidencian una tecnología más avanzada que la época en que se construyeron. El dispositivo mecánico de Anticitera es como un computador rudimentario analógico del siglo II a.C., con engranajes que modelaban el movimiento de los planetas. Era demasiado avanzado para la época. Lo que más se le parece en nuestro mundo es un reloj suizo. El reloj astrario, fabricado por el ingeniero y astrónomo Giovanni Dondi, es impresionante y diseñado en el siglo XIV, con engranajes planetarios que cambiaban el movimiento del Sol y la Luna, mucho más avanzado que cualquier otro reloj de su tiempo. La batería de Bagdad, con alrededor de 2000 años de antigüedad. Algunas de estas vasijas de barro con tapones de asfalto y varillas de hierro son capaces de generar entre 1 y 2 voltios de electricidad. Aún se desconoce su uso en particular, y nadie más ha encontrado nada parecido. Este es el motor de vapor de Eón. Resulta impresionante que hace casi 2000 años, Herón de Alejandría asentara las bases del motor de vapor y la revolución industrial. Libros mecánicos de Ad-Yazari. Estos autómatas e instrumentos mecánicos fueron diseñados por este genial científico musulmán del siglo XII, que muestran un avanzado dominio de la mecánica, ingeniería e incluso hidráulica. Las pirámides de Egipto son otro logro impresionante de la capacidad creativa del ser humano. Datadas del 2550 y el 2490 a.C., la construcción de las pirámides tenía como objetivo ser monumentos funerarios y requerían gran cantidad de mano de obra y organización. Se estima que miles de trabajadores, desde albañiles hasta obreros, estuvieron involucrados en el proceso. Los detalles precisos de cómo se llevaron a cabo algunos aspectos de la construcción aún son objeto de investigación y debate en la comunidad científica. Esto representa la enorme habilidad creativa de los humanos antiguos. Muchos inventos avanzados no prosperaron, pues no era un mundo tecnológico como el nuestro. El fanatismo religioso se expandió como una epidemia durante miles de años, y mucho del saber antiguo quedó sepultado y olvidado. Algunos de esos inventos fueron censurados, calificándolos de malignos o satánicos. Incluso otros servían para entretener a los reyes. Era evidente que la tecnología avanzada no se comprendía y no sabían cómo sacarle provecho como hacemos hoy día. Aún así, todos esos inventos que os he mencionado y muchos otros estaban construidos con materiales de la época. No hay nada raro en ello. Fueron diseñados con los máximos conocimientos de la época. Es decir, no podemos encontrar un rayo láser en una tumba maya, simplemente porque para tener un láser, deberías tener antes todo lo necesario para fabricarlo. Un láser no sale de la nada. Necesitas varias tecnologías en el tiempo para hacerlo posible, como son materiales refinados, teorías científicas cuánticas que hicieron posible la fisión nuclear, ingeniería avanzada, industrialización y un largo etcétera. Si existieran dispositivos tecnológicos tanto más avanzados que los nuestros, deberíamos ver otros rastros de las industrias necesarias para hacerlo posible. Esto aún no ha sido localizado en ningún registro fósil.
Tampoco hemos encontrado evidencias de que otra especie haya desarrollado inteligencia. Los dinosaurios estuvieron cerca de 160 millones de años en nuestro mundo y no desarrollaron una inteligencia ni siquiera comparable a los simios. Pero aquí hay un dato que nos intriga y es el tiempo. Cuanto más antigua sea una civilización, más difícil será localizar sus restos. La ciencia lo tiene claro. Ha habido suficiente carbono fósil para alimentar una civilización industrial, al menos desde el período carbonífero que data desde hace unos 350 millones de años. Pero el problema, como hemos comentado, es que los artefactos tecnológicos duran muy poco tiempo y la Tierra sufre constantemente cambios y procesos de erosión. En definitiva, no hay evidencias de otras especies inteligentes no humanas avanzadas, ni siquiera de nuestros ancestros, en el registro fósil de sedimentos, y esto es realmente importante. Más allá de los 100 millones de años en el pasado, tenemos serias dificultades en hallar tecnología avanzada, lo que sugiere que es improbable, aunque no imposible, que haya existido, y sus restos fósiles estén sepultados bajo tierra. Si alguien del espacio nos visitó hace 1000 millones de años, tampoco tendríamos pruebas de su existencia. Si existió una civilización tecnológicamente avanzada hace más de 100 millones de años, cambiaría por completo lo que sabemos de la evolución y la vida en nuestro planeta. De momento, parece probable que somos una civilización inteligente industrial de primera generación y que no han habido otras que hayan alcanzado nuestro nivel tecnológico en la historia de la Tierra. Pero sí que han existido civilizaciones avanzadas hace miles de años que nos siguen sorprendiendo y nos intrigan. El antiguo Egipto, los sumerios, la cultura griega, el helenismo y la civilización romana aún nos sorprenden con sus increíbles logros. Cuando nos extingamos, tendremos obras y muestras de nuestras actividades en nuestro planeta, incluso en el espacio, durante un tiempo. Espero y deseo que otros nos recuerden por nuestros logros y no por nuestro poder destructivo. Vivimos en un cosmos tan inmenso y cambiante que en varios miles de millones de años, todo rastro de nuestra actividad habrá desaparecido para siempre. ¿Quién sabe si otros seres nos recordarán en el gran escenario cósmico? Espero vuestros comentarios y si pensáis que somos la única civilización industrial o han habido otras. Dale a like, suscríbete y comparte en las redes sociales. Un abrazo cósmico a todos.